Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos, y amanecemos tal y como nos acostamos, con incendios aquí y allá. Colombia anuncia que pedirá ayuda internacional para apagar el fuego. Fuegos que siguen ardiendo en Bogotá, en el Cerro del Cable, en varias zonas de Cundinamarca, en Santander, en ese bellísimo páramo de Berlín, en Bichada, en Huila, en 6 municipios de Antioquia, en Boyacá. Ayuda de países, podrían ser Chile, Estados Unidos, España, Panamá y México, en el marco de la declaratoria de desastre natural que va a firmar hoy el presidente Petro y que va a estar vigente durante un año. Así que Colombia a partir de hoy será literalmente un desastre. En el caso de Bogotá, lo grave ahora ocurre en ese cerro más hacia el sur, en el Cable, un poquito más al sur se ha corrido de los incendios que comenzaron hace 3 días, en la parte alta del Parque Nacional, en donde hace 14 horas se prendió otra chispa. Las llamas son allí muy altas, pero de momento, dice el alcalde Galán, que está descartado lleguen a las antenas de comunicaciones que están en la parte más alta de la montaña o a las casas vecinas en ese barrio El Paraíso que queda arriba de la avenida Circunvalar. Ya les vamos a contar desde el lugar. Esta mañana se ve la columna de humo que se ha corrido hacia el sur, razón por la cual cerraron los cerros de Monserrate y de 9 parques públicos para que la gente no se acerque a la zona de la emergencia. Seguramente van a estar cerrados también el fin de semana. No hay clases presenciales ni en la Javeriana ni en los colegios de la zona. Por ahora la Universidad Distrital, que queda a 1 kilómetro, mantiene sus clases presenciales. El otro gran incendio en Colombia, en los cerros orientales, que nos tiene en alerta hace 3 días, ya está controlado. Ese, el original, el 80%, reportan las autoridades distritales. Solo queda un foco en la parte baja de las 14 hectáreas consumidas por el fuego. 14 hectáreas en Bogotá. Lo grave, sin embargo, son las 300 hectáreas de bosques de frailejones que se comió el incendio en el páramo de Berlín. Ya les contaremos también desde el lugar ese páramo de Berlín que quedó totalmente destruido. 300 hectáreas comidas literalmente por las llamas. Hay otros 7 incendios esta mañana activos en Santander y en norte de Santander por las altas temperaturas, pero también por manos criminales o por la irresponsabilidad de gente que hace quemas, que prende fogatas y quedan las chispas prendidas. Con estas emergencias activas, el gobierno quiere cambiar ahora, increíblemente, por 3ª vez, al comandante del Cuerpo de Bomberos Nacional. Sacaron al capitán Trujillo y quieren nombrar a Lourdes del Socorro Peña, que es la directora de bomberos de Ciénaga, en Magdalena, ponerla a manejar esta emergencia a nivel nacional. 3 directores de bomberos en año y medio de gobierno. Les voy a hablar de incendios. Literalmente el otro es por cuenta de la suspensión, la decisión de la Procuraduría de sacar del cargo, que es una medida histórica, al canciller de Colombia, Álvaro Leiva, que cometió toda clase de errores en la licitación de los pasaportes para no adjudicarle la licitación que se ganó Thomas Gregg & Sons. La advertencia primera no la había hecho nadie de la oposición. Fue la directora de la Agencia de Defensa, Marta Lucía Zamora, que por criticar el proceso, hoy le da la razón a ella, la procuradora Margarita Cabello, la sacaron del cargo. No le impartaron ni al canciller ni al presidente Petro, que reconoce que él dio la orden, las advertencias de la doctora Zamora, y ahora tienen que pagar las consecuencias. La decisión es abrirle pliego de cargos, abrirle juicio disciplinario al ministro de Relaciones Exteriores, pero además sacarlo del cargo por 3 meses. El argumento de la Procuraduría es que tomó medidas caprichosas. Quiere decir, tomaron él y el presidente Petro la decisión de sacar a Thomas Gregg & Sons caprichosamente, declarar la urgencia manifiesta, después volverle a dar el contrato a Thomas Gregg & Sons y aún así exponerse a pagar con platas públicas más de 100.000 millones de pesos, que es lo que vale la reclamación de esta firma. La procuradora Cabello explica que lo suspenden porque Leiva era el ordenador del gasto público y el director de la licitación. A Leiva lo defienden el presidente Petro, algunos miembros de su bancada, el pacto histórico, y no mucho más que ello. Vamos a contarles de la reacción del presidente, porque dice el presidente, citando la teoría de la conspiración, que le va a pasar lo mismo que le pasó como alcalde de Bogotá, que suspenden ministros. Mala noticia para el gobierno es que hay organismos de control que toman decisiones. El presidente también ve teoría de la conspiración en una decisión de hacer una diligencia judicial en la sede de FECO de Bogotá
porque hubo platas de FECODE, 500 millones de pesos, en la campaña del 2022. La decisión, la orden, la inspección judicial, la toma la Corte Suprema de Justicia, ningún organismo que sea opositor al presidente. Vamos a hablarles de estos temas. Les voy a citar a propósito la respuesta del ministro de Salud a la denuncia por el vencimiento de más de 1 millón de vacunas contra el COVID, vacunas para niños. Ese ministerio reconoce que las vacunas se perdieron, pero le echa la culpa a gobiernos locales, a alcaldes, a secretarios de salud de diferentes regiones del país por dejarlas perder. Y amanecemos con 2 noticias malas. Un conductor del sistema de transporte en Bogotá fue asesinado anoche, estaba terminando su turno en Tunjuelito. 2 hombres intentaron robarlo y terminaron matándolo con una pistola y mataron al periodista Mardonio Mejía de una emisora Sonora Estéreo en San Pedro, en el departamento de Sucre. Hombres ya armados llegaron hasta su casa y les dispararon. Así que noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Terminó en abucheos una reunión del director de la DIAN con sindicalistas de la entidad y les contaré de la Mañana Azul, el supercampeón del fútbol colombiano que es Millonarios. 6 de la mañana, 6 minutos. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Estamos estudiando y vamos a analizar la posibilidad de declarar una calamidad. Básicamente, eso requiere ciertos elementos, tiene que ver con evaluar las capacidades que requeriríamos para poder atender las emergencias. En Bogotá ahora se prendió el Cerro del Cable, en donde están ubicadas las antenas repetidoras de varias empresas de telecomunicaciones. Más al norte está prácticamente extinguido el incendio forestal que ardía desde el lunes. Jairo Cifuentes, transmisorista de Blue Radio. Me encuentro en la Torre del Cable, de la parte alta. Nos encontramos con bastante humo, o sea, el humo ya llegando aquí a la parte del incendio está, como digo, en la parte alta, más o menos a unos 500, 600 metros. Los bomberos se encuentran poco más allá. El soldado Alexander Pamplona. 3 veces me salí porque la llama era muy alta, pero el humo me asfixió tanto, me tocó salir. Me recuperé, es como cuando se le emprende la casa a uno. Entonces uno hace como si fuera la familia de uno, le mete el perrenque a hacerle con todos los soldados. Se cierra temporalmente el acceso al Cerro de Monserrate y 9 parques administrados por el Instituto Distrital de Recreación y Deportes. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Se están protegiendo también las antenas que están ahí en el cerro. Se ha hecho un esfuerzo particular con unas líneas de agua para protegerlos y el personal que está en el cerro, uno de los elementos que está trabajando para proteger y se está protegiendo en este momento es las antenas. Continúan los incendios en más de 20 municipios de Cundinamarca, el más grave sobre todo el del municipio de Nemocón. Por eso el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, tomó la decisión de implementar la declaratoria de calamidad pública en el departamento. Medida que permitirá ejecutar todos los parámetros contractuales y presupuestales necesarios para atender de manera rápida el impacto negativo de esta temporada seca. Bomberos de Cajicá y bomberos voluntarios se unieron para instalar bombas y evitar una emergencia mayor. Vamos a montar una bomba para refrigerar esta parte y hacer un cortafuego y evitar que el fuego se vaya a la casa. Sin embargo, el mismo incendio dificulta este proceso. Sí, está un poco complejo por la temperatura y los vientos. Pasó la cantera por el lado de la escuela, pero no le afectó la escuela de Yucatán. Dios bendijo la escuelita. Sí, gracias al Señor. En Santander declararon la calamidad pública para afrontar la ola de incendios forestales y la intensa sequía que afecta a varios municipios de este departamento. El incendio en el páramo de Berlín sigue activo y las llamas convirtieron en un cementerio 300 hectáreas de frailejones y bosques nativos. El gobernador Juvenal Díaz. Nosotros estamos 24/7 trabajando para mitigar esto y vamos a empezar un plan de recuperación del páramo de Santurbán. A eso pedimos el apoyo del Ministerio de Ambiente, de la Alcaldía de Bucaramanga, del área metropolitana. El presidente Gustavo Petro decretó desastre natural por el fenómeno del Niño. Trasladar recursos para que los helicópteros se pongan en función de apagar los incendios, mover recursos para tener carro-tanques que puedan, en los casos de municipios con problemas de agua. Y en medio de la grave emergencia por incendios forestales, el gobierno decidió cambiar al director nacional de bomberos, que dijo que el recorte presupuestal a sus unidades está afectando la respuesta a las emergencias. Capitán de Bomberos Nacional, Albert Trujillo. Nos quitaron 22.000 millones, sí, eso mermó el presupuesto ya, y estamos esperando que el señor ministro se junta de manera ordinaria para presentar el presupuesto cómo se van a distribuir esos 62.000 millones de pesos. Ante la polémica por el recorte de los recursos para los bomberos, habló el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. El ingreso para el fondo de bomberos está definido en un porcentaje de lo que se vende por seguros en el país, de manera que
no podríamos quitarlo porque es un porcentaje definido claramente en una ley. Entre tanto, la predicción del IDEAM dice que la crisis por el calentamiento se extenderá a todo febrero y parte de marzo. Es por eso que el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, aseguró que ya va a solicitar ayuda internacional. Como una medida provisional y de protección, la Procuraduría decidió suspender por 3 meses y llamar a juicio disciplinario al canciller Álvaro Leiva por el contrato de pasaportes. La procuradora Margarita Cabello. Para evitar lo decidido por la sala, la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, eso teniendo en cuenta su rol de ordenador del gasto y porque también es quien está dirigiendo el nuevo proceso licitatorio de pasaportes. El presidente Gustavo Petro. Ahora que nos va a costar, que nos van a suspender ministros aquí, ministras allá. Eso ya lo vivimos en Bogotá Humana. No nos van a dejar gobernar, pues claro. El presidente Gustavo Petro se refirió al allanamiento de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia en las instalaciones de FECODE en Bogotá, como parte de las investigaciones por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial. Quiero expresar mi solidaridad al sindicato FECODE, que fue allanado buscando ver cómo se encuentran los caminos para sacar al presidente de la República de la presidencia. El presidente Gustavo Petro respondió a quienes cuestionan los cambios que pretende adelantar con la reforma a la salud. Llevan 2 años desde que subimos al gobierno diciendo que tienen el mejor modelo de salud los colombianos y que se va a desbaratar con nuestra reforma a la salud. ¡Pamplinas! Además, lanzó duras críticas al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Ministro de Salud no le he visto hablando. Creo que uno de los temas fundamentales es la salud. En salud no hay nada que hacer. Para el ministro de la Defensa, Iván Velázquez, los hechos ocurridos en el municipio de Cumbitara, donde hizo presencia hombres fuertemente armados y vistiendo de camuflado, al parecer el Estado Mayor Central de las FARC, es un hecho que no se ajusta a las pretensiones ni a los protocolos del recientemente prolongado cese bilateral al fuego. Porque no se ajusta a las pretensiones en el proceso de paz, a lo que se había hablado inclusive para la prórroga del cese al fuego que apenas ahora se inició por 6 meses. Pierre García, según la Fiscalía, era el encargado de direccionar contratos en el caso de las Marionetas 2 cuando él era director del Departamento de Prosperidad Social. García negó las acusaciones en su contra. Soy inocente de todo señalamiento. De ninguna manera puedo aceptar que a través de un falso testimonio de un confeso delincuente, sobre la base de meras inferencias, se me señale de haber sido determinador en un esquema de corrupción para el supuesto beneficio de senadores y particulares. La devaluación que puso al salario un 30-40% debajo, de manera que el ajuste lo están haciendo con los trabajadores. Hay que defender, la patria no se vende, es de todo, las libertades no están para todos, entonces... Argentina vivió su primer paro general desde mayo de 2019. El sindicalismo prometió seguir la lucha contra las reformas del ultraderechista Javier Milei. Tuvo un amplio acatamiento el paro que propuso la CGT. No solamente se notó en las calles y los diferentes gremios que ya habían anunciado su adhesión a esta medida de fuerza, sino se vieron afectados los servicios públicos de pasajeros de mediana y larga distancia. Los equipos de rescate han encontrado esta mañana las cajas negras del avión militar ruso Il-76, que se estrelló hace apenas 24 horas en la región rusa de Belgorod, con 74 personas a bordo, entre ellas 65 prisioneros de guerra ucranianos que iban a ser canjeados por soldados rusos. Según los datos preliminares de los equipos de rescate, el estado de ambas cajas permitirá su descifrado en las próximas horas. Se va a acabar el juego, señoras y señores. El árbitro Wilmer Roldán levanta las manos para indicar que este juego entre Millonarios y Junior ya es historia. Campeón de la Superliga Millonarios, campeón de la Superliga la gente de Millonarios, y el albiazul se queda con el título. Millonarios es el supercampeón de Colombia. El embajador remontó el 1-0 de la ida con goles de Santiago Jordana y de Leonardo Castro. Segundo título de Superliga para el albiazul. Estás